Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a ver aparato respiratorio. Como yo les mencioné cuando vimos nariz, las vías respiratorias se clasificaban, o vías aéreas, en superiores y en inferiores. Bien, las superiores son las cavidades nasales, los senos paranasales, y en lo que respecta a la faringe, la naso y la bucofaringe. ¿Sí? Se ubican en la cabeza y lo que hacen es calentar, filtrar y humedecer el aire para que ese aire llegue acondicionado a las vías inferiores. Estas vías inferiores son la laringe, la tráquea y el árbol bronquial. Ya vamos a ver que llega hasta los conductos y a los sacos alveolares, este árbol bronquial que se incluye dentro de las vías aéreas inferiores, y las mismas se ubican en el cuello y en el tórax. Las superiores ya las han visto, las inferiores han visto la laringe, o sea que hoy nos vamos a referir a tráquea en adelante. Bien, la tráquea es un conducto fibro, músculo, cartilaginoso, es decir, esos son los tres componentes que la van a conformar. Es un conducto semirrígido, pero a la vez elástico, ¿sí? Que mide 13 centímetros de longitud en el adulto y 2 centímetros de diámetro también en el adulto. Conduce el aire desde la laringe hacia los pulmones. Internamente a este tubo, si nosotros lo observamos, lo que vamos a poder ver es que está conformado por un epitelio respiratorio. ¿Se acuerdan cuál era este epitelio respiratorio que les he mencionado muchísimas veces? Es el epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado. Voy a corroborar estar grabando porque este video ya lo grabé y no se estaba grabando bien. Bien, sigamos. Epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado. ¿Sí? Lo que hacen estas cilias es actuar como de barredoras y filtrar este aire que llega a la tráquea y eliminan o retienen las partículas que miden de 3 a 10 micrómetros. Es decir, que al pulmón no van a ingresar partículas de mayor tamaño que ese. ¿Se entiende? O sea, filtran partículas. ¿Dónde está? Acá. Filtran partículas que tienen este tamaño. Por lo tanto, todo lo que ingrese al pulmón va a ser menor a este tamaño. ¿Se entiende? La tráquea está conformada por cartílagos que tienen forma de C, es decir, que no es un tubo completo, sino que la parte de atrás es aplanada y contiene músculo liso. Se ubica por delante del esófago y se origina a nivel de la vértebra cervical 6 o de la sexta vértebra cervical. Está compuesta por dos partes, una externa, que es fibrosa y cartilaginosa. Está formado de 16 a 20 cartílagos que tienen forma de C o de herradura, es decir, que son incompletos. Los cartílagos no es un tubo completo. Y entre cartílago y cartílago hay ligamentos entre anillo y anillo, perdón, hay ligamentos de tejido conectivo. En una parte interna vimos que había una mucosa respiratoria y posterior, pero internamente completando esta C, están las fibras de músculo liso. ¿Bien? Bien. Esta tráquea, cuando llega a uno de los cartílagos que tiene forma de Y, se va a dividir en dos bronquios principales que van a ser derechos e izquierdos. ¿Bien? Entonces, la tráquea se bifurca en la carina, este sector que tocó acá con el mouse se denomina carina, y da lugar a los bronquios principales. Los bronquios se van a ubicar entonces entre la bifurcación de la tráquea entre la carina y los pulmones. Y son dos, derecho e izquierdo, que son muy similares en anatomía a la tráquea, a excepción de que el músculo liso los rodea totalmente. ¿Bien? Los bronquios principales derechos van a ser tres, superior, medio, inferior, y a nivel izquierdo van a ser dos, superior e inferior. Estos bronquios principales, cuando se ramifican, por eso se le dice árbol bronquial, conforman a los bronquios lobares, que son tres del lado derecho y dos del lado izquierdo. Cuando estos se vuelven a dividir o ramificar, forman los segmentarios. Cuando esto lo hacen, forman los de conducción. Luego vienen los bronquiolos terminales y por último los respiratorios. ¿Sí? ¿Por qué le coloqué dos estrellitas acá? En los lobares van a ver que en la bibliografía no hay diferencia. En los segmentarios
Hay autores, por ejemplo, PRO directamente dice 20 bronquios segmentarios, no especifica cuántos de cada lado. ¿Sí? Hay algunos autores que dicen 10 segmentarios en el lado derecho, 8 en el izquierdo. Y les coloqué una estrellita acá en los de conducción porque algunos autores no los mencionan y directamente pasan desde los bronquios segmentarios a los bronquiolos terminales, que como yo les coloqué acá, finalizan la vía de conducción aérea. Estos bronquiolos, no bronquios, bronquiolos respiratorios se van a comunicar con los conductos alveolares que a su vez se expanden o llegan a los sacos alveolares donde están los alveolos. Hay una gran diferencia entre el bronquio principal derecho e izquierdo, que es importante que la sepan, y esto tiene también que ver con las características de del pulmón derecho y del izquierdo. Ya vamos a ir a pulmón y van a entender un poco más. Es importante que sepan que el bronquio principal derecho es más vertical, como ven acá en la imagen, más corto, más ancho o de mayor calibre y se origina detrás de la vena cava superior. El izquierdo, como bien sale en la imagen, es más horizontal, más delgado o de menor calibre, más largo y a 5 centímetros de la tráquea, como es más largo, se distancia más, se va a bifurcar en el bronquio del lóbulo superior y en el bronquio del lóbulo inferior. Para que entiendan un poco más, si seguimos acá mirando el izquierdo, van a ver que el pulmón izquierdo es más pequeño que el derecho, se dice que tiene un 10% menos de volumen, y hay solo una cisura, que es la oblicua, que los va a dividir en un lóbulo superior y en un lóbulo inferior. Por eso esto que yo les mencionaba acá, que a 5 centímetros de la tráquea se bifurcaba. ¿Sí? El pulmón derecho, que es más grande, tiene dos cisuras, una horizontal y una oblicua, que va a dividirlo en tres lóbulos, superior, medio e inferior. ¿Sí? Los pulmones están contenidos en el tórax y se van a dividir por cisuras en lóbulos, que es lo que le coloqué acá. Tienen forma de semicono. ¿Esto qué quiere decir? Tiene forma de semicono, ¿sí? Con un vértice que se ubica en la zona superior del tórax y una base que es inferior y es cóncava. El ápice o la punta o el vértice no es puntiagudo sino redondeado, ¿sí? Y tiene caras, una cara costal, que es la que da a las costillas, una cara mediastínica o medial, ya saben lo que es el mediastino, supongo, ya lo vieron, y dos bordes, anteriores y posteriores, algunos autores lo mencionan como anterior e inferior. Y una base o cara diafragmática, que es porque acá está el diafragma, por eso se lo llama así. Acá les puse lo de la cisura, lo de los lóbulos, que ya lo charlamos, y es importante que sepan que los pulmones están rodeados, envueltos por un tejido mesotelial que son las pleuras. Existen dos pleuras, una más interna, adherida al parénquima pulmonar, que es la visceral, y una más externa, adherida a la pared torácica, que es la parietal. Entre una y otra hay un espacio pleural. Como ven acá, una más interna y una más externa. La visceral es delgada, transparente, tapiza la superficie del pulmón, tapiza la cara pulmonar, tapiza las caras interlobares. A eso me refiero con la superficie pulmonar. Y la parietal tapiza el interior de la cavidad torácica. ¿Entienden la diferencia? Una es más externa, la otra es más interna. La parietal reviste las paredes del espacio donde están los pulmones. Entre una y otra se genera un espacio o cavidad pleural que contiene un líquido, el líquido pleural. Esto acá también van a ver que entre un autor y otro varía de 10 a 15 mililitros. Es indistinto, no me parece importante que varíe, digamos. La función de este líquido pleural va a ser lubricar la zona, aumentar la adherencia entre las pleuras, pero permitiendo el deslizamiento de una pleura sobre la otra. Esto va a ser necesario para el proceso de expansión, o sea, de aumentar el volumen y disminuir el volumen pulmonar durante la inspiración y la expiración respectivamente. O sea, que lo que permiten es que una pleura se pueda deslizar sobre la otra, pero sin separarse totalmente una de otra. Me pareció importante mencionar que los lobulillos pulmonares, que pueden escucharlo en esta o en otras materias, porque sistema respiratorio es algo que en fonoaudiología vemos
durante toda la carrera, los lobulillos pulmonares incluyen a los bronquios, a los bronquiolos respiratorios, a los conductos alveolares, al saco alveolar y a los alveolos, ¿se entiende? O sea, esas cuatro estructuras conforman los lobulillos pulmonares. Los alveolos son unas estructuras muy importantes porque forman la barrera hematogaseosa. Esta barrera hematogaseosa va a estar conformada por las células de los alveolos con su lámina basal, recuerden que todo epitelio estaba adherido a una lámina basal, y esta barrera hematogaseosa va a estar formada también por las células endoteliales, es decir, de los capilares, con su lámina basal. O sea, tenemos células alveolares, células endoteliales, que son las del capilar, ambas con su membrana basal. Esas cuatro estructuras forman la barrera hematogaseosa. Esto lo volvemos a ver en fisiología respiratoria, que lo vamos a ver en la clase que viene, pero yo quería ir adelantándoles algo hablando un poco de los alveolos. Dentro de la pared alveolar vamos a encontrar dos tipos de células, neumocito 1 y neumocito 2. Neumocito 1 forman la barrera hematogaseosa de la que les hablé recién. Los neumocito 2 lo que hacen es secretar el surfactante pulmonar. Este surfactante también es algo que ven a lo largo de la carrera, está conformado por, como yo les coloco ahí, lipoproteínas y fosfolípidos, y lo que hacen es impedir el colapso de los alveolos, ¿sí? Disminuyendo la tensión superficial. Quienes sepan física van a saber qué es la tensión superficial, si no me parece ya como mucho para la materia, para estar en primer año, esto lo vuelven a ver, quédense tranquilos. Básicamente que haya aire en este espacio y que no colapse el alveolo significa que esta pared del alveolo no se contacte con esta pared del alveolo. Van a ver, creo que el año que viene o el próximo, que hay patologías pulmonares que afectan el funcionamiento del alveolo y los alveolos colapsan, ¿sí? Entonces, como vemos acá, esta barrera hematogaseosa lo que hace es, ¿por qué hematogaseosa? Porque es un intercambio de gases, de oxígeno y dióxido de carbono. En rojo está señalizado el aire que inspiramos, que ingresa a los pulmones, el oxígeno va a pasar a los glóbulos rojos y estos glóbulos rojos van a darle dióxido de carbono al alveolo que va a salir en la expiración. Entonces, en la inspiración tomamos oxígeno, se oxigena la sangre, ¿sí? Y a su vez, para que se oxigene, tiene que brindar dióxido de carbono para que salga en la expiración. Es por eso que ustedes ya saben que las arterias y las venas, quienes contienen oxígeno y dióxido de carbono en mayor proporción, de más, eso ya creo que lo han visto. Bien, esto lo volvemos a ver la clase que viene, pero bueno, quería hacer una introducción como para que fuesen teniendo en cuenta esto. Eso es todo por hoy, chicos. Espero que esta clase se haya grabado bien. Les mando un abrazo fuerte. Chao, chao.